¿Sabías que? De Infosistemas. Todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo. Hola, buenas tardes. Nosotros somos Patricia Núñez y Armando Cervantes. Hoy en la sección ¿Sabías qué? Les hablaremos de los términos computadora, PC, hardware y software. Puedo decirles que la computadora permite el procesamiento o la manipulación de datos para obtener información. Para esto, la computadora primero recibe datos tales como nombres, fechas, domicilios, números telefónicos, etc. Cuando los tiene almacenados los procesa y los arroja en forma de información. Así es, Pati. Además podemos decirles que la computadora también es conocida como PC. Este término se deriva de las palabras inglesas personal computer, es decir, computadora personal, y es la expresión estándar que se utiliza para denominar a las computadoras personales en general. Además, Armando, el origen de esta abreviatura proviene de la máquina IBM Personal Computer de IBM, creada a principios de la década de 1980, que trabajaba con un procesador 8086 a 4.77 MHz y 64 KB de memoria. Posteriormente, se comenzó a denominar así a todas las computadoras que eran compatibles con la primera IBM PC. Estoy totalmente de acuerdo, Pati, ya que actualmente ya es un término generalizado que incluye a todas las computadoras de uso personal como las que tenemos en nuestros hogares, en escuelas, oficinas, en un cibercafé y en muchos otros lugares. Pero creo que para entender el complejo mundo de una computadora hay que tener en cuenta dos partes fundamentales que la conforman, el hardware y el software. Antes de conceptualizar estos términos, nos dimos a la tarea de realizar algunas encuestas y escuchemos lo que nos contestaron. Buenas tardes, me encuentro en la ciudad de Valle de Santiago. Estamos en la sección ¿Sabías qué? El día de hoy toca el tema de computadora. Estamos con Lucía Hernández. Lucía, ¿qué estudias? Mercadotecnia. ¿En dónde estudias, Lucía? En la UXOE. Lucía, ¿sabes a qué se refiere el término computadora? Pues es una máquina. ¿Conoces las siglas PC y qué significan? Pues es toda la computadora, ¿no? ¿Sabes cuál es el hardware y el software de una computadora? El hardware es los sistemas. No, es lo que toca, y el hardware son los sistemas. El software, perdón. Muchísimas gracias, Lucía. Buenas tardes, me encuentro con Viri. Viri, ¿qué estudias? Criminología. Viri, ¿sabes a qué se refiere el término computadora? Sí, es como un instrumento que usamos en la actualidad como una máquina o algo así. ¿Conoces las siglas PC y sabes qué significa? Sí las conozco, pero no sé qué significa. ¿Sabes cuál es el hardware y el software de una computadora? El hardware es como lo que se puede tocar, así como la pantalla y así, y el software son los programas. Bueno, Viri, muchísimas gracias. Buenas tardes, me encuentro con Martín, Martín, ¿qué estudias? Ingeniería Mecatrónica, ¿En dónde? en León, en la Ibero. Martín, ¿me podrías decir a qué se refiere el término computadora? No tengo idea. ¿Conoces las siglas PC y sabes qué significan? Sí, personal computer. ¿Sabes cuál es el hardware y el software de una computadora? El software son los programas, hardware es lo de afuera. Muchísimas gracias, Martín. Buenas tardes, me encuentro con Jorge Barrón. Jorge, ¿dónde estudias? No, estoy estudiando. Jorge, ¿sabes a qué se refiere el término computadora? En sí el término computadora no, pero pues es prácticamente un ordenador. ¿Conoces las siglas PC y sabes qué significa? Pues en inglés es computadora personal. ¿Sabes cuál es el hardware y el software de una computadora? El software en realidad es un programa y el hardware es como algún otro equipo o algún otro accesorio para la computadora. Muchísimas gracias, Jorge. Buenas tardes, me encuentro con Sandra Marcela. Marcela, ¿dónde estudias? En Celaya, en el Tecnológico. ¿Qué estudias? Ingeniería mecánica. Marcela, ¿sabes a qué se refiere el término computadora? Sí, así como, no sé, como una máquina. ¿Conoces las siglas PC y sabes qué significan? Sí, computadora personal. ¿Sabes cuál es el hardware y el software de una computadora? Sí, el hardware es así toda la computadora y el software son los programas.
Muchísimas gracias, Marcela. Buenas tardes, me encuentro con César Irán, César. ¿Dónde estudias? en Celaya, en el Tecnológico. ¿Qué estudias? Ingeniería electrónica. César, ¿sabes a qué se refiere el término computadora? No, pero sé que es una máquina que sirve para facilitarnos la vida. ¿Conoces las siglas PC y sabes qué significan? Solo sé qué significa, es computadora personal. ¿Sabes cuál es el hardware y el software de una computadora? Sí, el hardware es todo lo de la computadora que se puede tocar y el software son los programas. Muchísimas gracias, César. Buenas tardes, me encuentro con... Mi nombre es Joaquín Vázquez Rodríguez. ¿A qué se dedica? Soy empleado de Pemex. ¿Me podrá decir qué significa el término computadora? Bueno, es un aparato que sirve, o una máquina, para almacenar y procesar datos. ¿Qué significan las siglas PC? PC es una computadora personal, por siglas en inglés, Personal Computer. ¿Sabe a qué se refieren el hardware y el software de una computadora? El hardware, tengo entendido que es todo el aparato, lo que puede uno tocar en la computadora. Y el software son los diferentes programas que tienen y que se pueden utilizar dentro de la computadora. Muchísimas gracias, Joaquín. Por nada. Buenas tardes, me encuentro con... Selene. Selene, ¿qué estudias? Preparatoria. Selena, ¿me podrías decir a qué se refiere el término computadora? Pues sé que es un aparato que sirve para múltiples cosas. ¿Sabes qué significan las siglas PC? No, en realidad no. ¿Sabes qué es el hardware y el software de una computadora? No. Bueno, muchísimas gracias, Selene. De nada. Buenas tardes, me encuentro con... Jorge Damián Blancas, Jorge, ¿dónde estudias? en la Prepa Valle. Jorge, ¿me podrías decir cuál es el significado, para qué sirve una computadora? Bueno, pues una computadora sirve para, dependiendo porque te sirve, dependiendo del programa que bajes o no sé, que necesites, por ejemplo, pues Messenger pues para chatear, Virtual DJ pues para mezclar música, no sé, tiene diferentes utilidades. ¿Sabes cuál es el significado de las siglas PC? Pues en inglés creo que es Computer Personality o, pero en español es computadora personal, ¿no? ¿Sabes cuál es el hardware y el software de una computadora? Software creo que es el programa, ¿no? y hardware creo que es el dispositivo que conectas a la computadora, algo así. Muchísimas gracias. Buenas tardes, me encuentro con Itzel. Itzel, ¿qué estudias? De la prepa, Sí. bachillerato. ¿Me podrías decir cuál es el significado de la computadora? Yo creo que ya para ahorita estos tiempos como que ya es algo muy útil, ya porque ahí puedes encontrar demasiada información que en otros lados. ¿Sabes cuál es el significado de las siglas PC? ¿No es el cerebro central de la computadora? ¿Sabes cuál es el hardware y el software de una computadora? Ay, no. Muchísimas gracias, Itzel. Sí, de nada. Como ya escuchamos a la mayor parte de las personas, podemos ver que el hardware hace referencia a todos los elementos físicos o tangibles que la componen, entre los que tenemos al mouse, que es el ratón, el monitor, el teclado y muchos más. Pero hay que recordar, Patti, que el software tiene que ver con los programas que permiten su funcionamiento. Por ejemplo, el sistema operativo, ya sea Windows, Debian, Ubuntu, y los programas que hacen posible el reconocimiento de la tarjeta de red, las bocinas, el mouse y todo el hardware que está conectado en la computadora. Pues bien, Radio Escuchas, hemos llegado a la parte final de esta sección. Esperemos que haya sido de su agrado y que lo que acabamos de comentar les sea de gran utilidad. Se despiden de ustedes sus servidores, Armando Cervantes y Patricia Núñez. Esta fue su sección ¿Sabías qué? Y ahora los dejamos con Iván González e Isaí Martínez. Esto fue ¿Sabías qué? Saber es crecer y para crecer hay que aprender.